¿Cómo les va? Estamos con el señor Carlos Peix Hola, ¿qué tal? y vamos a estar hablando sobre algunos casos de innovación en grandes organizaciones. Quizás usemos algo de dibujo, pero en principio no vamos a tener presentación. La parte de preguntas las hacen en el chat. Hola Claudia, qué bueno es verte, o no verte. Y empezamos, creo, sin más Empezamos. preámbulos. Hola, Clau. ¿Cómo estás? Hola, Clau. Hola, Enric. Hola, Janet. Hola, Julia, Ignacio, Marcos, Ricardo, Nico, Flor, Mayrim, Carlos Pex. No sé soy yo. Rafael. Y Visual Basic. Mira ahí Visual Basic. Bueno, ¿hago una presentación? Dale. Nos pareció interesante este tema. Estamos trabajando últimamente en varios casos con equipos que están tomando desafíos para las organizaciones realmente importantes, y ya desde hace unos cuantos meses, y nos pareció que sería bueno compartir algunas técnicas que fuimos diseñando, ajustando. Y en este caso en particular, Juan, vamos a hacer una especie de, funciona en modo de entrevista. Voy a entrevistar a Juan sobre algunas cosas que él tiene para contar en esto de la innovación acelerada, y bueno, ya contaremos todos. El señor que está a mi lado es Juan Gabardini. Yo soy Carlos Pex, trabajamos juntos en algunos casos, trabajamos juntos en Clear y también en algunos proyectos. Bien. Así que no sé si querés hacer alguna presentación mínima o pasamos a las preguntas. No, creo que pasemos a las preguntas. Un comentario es, esto está dentro de un ámbito que algunos llaman Business Agility, pero no tiene la intención esta conversación ser como definir qué es Business Agility o tratar de contar qué parte de esto está alineado o no, ¿sí? Pero mucha gente ve esto como una parte de Business Agility, como para setear expectativas. Buena aclaración. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre es cómo, ¿qué evaluó el cliente? ¿Qué crees vos que el cliente estuvo sopesando a la hora de llamarnos para facilitar equipos o los equipos de los que vamos a hablar, este proceso de innovación acelerada? Ok. Voy a dar un poco de contexto de los proyectos y entonces ahí por ahí entra esto que me estás preguntando. No voy a entrar en mucho detalle, no voy a ser muy específico. En principio la información específica es confidencial, pero estamos aprendiendo entre el cliente y nosotros y creo que esa parte la podemos compartir sin problema. Entonces, ¿cuál es la situación o cuál es la situación del cliente? A ver, el cliente que yo estoy por comentar, estoy en un par de proyectos de estos, pero el cliente que voy a comentar para hacerlo más acotado es un cliente que produce productos de consumo masivo. Son los productos que aparecen en las góndolas de los supermercados y canales de consumo masivo. Este cliente en Argentina está pasando, junto con el resto del sector, está pasando por una situación de presión hacia precios más bajos, ¿sí? Las marcas de esta empresa tienen un posicionamiento muy bueno, muy fuerte, pero muchas personas están eligiendo algo más barato. Y en ese algo más barato a veces pierden en las marcas contra otras marcas no quizás tan reconocidas. Además hay como una tendencia ahí hacia canales distintos, y eso también hace que los mismos canales que normalmente son los supermercados están teniendo bajas en sus ventas. Entonces, dentro de ese contexto, hay tendencias variadas que pasan en las organizaciones, como el ir hacia cosas más naturales, el reuso de los materiales, con una visión más ecológica. Dentro de todo ese contexto,
esta empresa consideró que era interesante hacer un cambio radical en la velocidad con la que incorporaban novedades. Y este en particular es un pedacito, que corresponde a lo que ellos llaman como ahorro, ¿sí? Saving, pero que después, si por ahí da el tiempo, comentamos que se cambió a algo distinto. Y el criterio para hacer esto es, necesitamos hacer algunas de las innovaciones que normalmente hacemos en un año, las necesitamos hacer en 2 meses. Y para esto necesitamos ir hacia una forma de trabajo, que es la agilidad, digamos, que no tenemos experiencia haciéndola. Entonces, llamemos a alguien que nos ayude a pasar por este proceso de aprendizaje de una manera mejor, ¿sí? Acelerada, porque el resultado tenía que aparecer inmediatamente. Entonces ese fue como el criterio de convocarnos. Está dentro de una decisión más amplia, previa, en la cual nosotros no participamos. Ok. Aclaro que si alguno tiene alguna pregunta, la puede dejar en el chat y yo, cuando vea que es momento que puedo interrumpirlo a Juan, le trasladaré la pregunta. ¿Y cómo empezaron? ¿Cómo empezamos? Bueno, esta organización tomó decisiones copadas, muy buenas, digamos, para hacerlo más genérico. Chéveres. Y entonces decidieron hacer un equipo que fuera multidisciplinario. Entonces ellos tienen una instancia continua de mejora, ¿sí? Ellos en todo momento están mejorando, pero el tema es que acá la mejora tiene que ser de un nivel, de una forma distinta. Entonces consideraron hacer mejoras a lo largo de todo el proceso desde la concepción hasta poner en manos del consumidor, y entonces tuvieron la idea de armar un equipo multidisciplinario. Eso no es muy parecido a lo que hacemos en agilidad en software, pero en este caso están involucrados gente de marketing, gente de plantas de producción, gente que diseña productos, fórmulas, gente de compras para manejo de proveedores. Es una visión muy amplia de los temas. Y ¿cómo iniciamos? Ese equipo también tiene algunos expertos que no están full time. Hicimos como un inicio o despegue, quizás lo llamamos, que tiene algunas como partes como enseñar la metodología, compartir el contexto, no todos tienen el mismo contexto porque justamente vienen de áreas separadas, plantearse un desafío, formarse como equipo, y acá hubo algunas cosas, algunos aprendizajes, porque nosotros ya hicimos varios ciclos con esto, en realidad estamos en el segundo, pero son más de uno, y el tema de la puesta en contexto fue como muy importante, lo hemos aprendido que es algo bien relevante, y además ayuda a formar equipo. Pero además de todo eso, esa parte de inicio, hubo como un planteo de generar un montón de ideas y entender las problemáticas con una mentalidad lo más amplia posible. Ok. Nico preguntaba qué área nos convocó. Le pregunté si, bueno, no sé, tal vez quieras repetir. El área, la persona que nos convocó pertenece a un área, digamos, que es supply chain, pero es como medio arbitrario eso, porque en realidad esa persona era stakeholder de esa iniciativa, pero, por ejemplo, no era como el principal responsable del primer ciclo, digamos, ¿sí? Porque como son grupos multidisciplinarios, a veces el ciclo corresponde a una categoría y después empezamos a trabajar con otra categoría. Entonces, el área no es tan relevante, creo yo, ¿sí? Porque esa persona tomó la responsabilidad, pero no por su responsabilidad en la línea, digamos. Bien. La siguiente pregunta es cómo se organizaron, cómo diseñaron el proceso y cómo armaron equipos, Bueno, los equipos estaban de alguna manera armados. Nosotros tuvimos 2 versiones de esto, una primera con un equipo más chico y otra con uno más grande. Lo que nosotros hicimos es proponerles una serie de herramientas, nosotros Clear, digo,
proponer una serie de herramientas y el equipo de alguna manera tomó eso. La primera vez eso fue un poco confuso porque nosotros quisimos darle herramientas en exceso y terminan no siendo lo mejor. Como que tener que elegir las herramientas cuando todavía no sabes muy bien para qué sirven o cómo sirven, no fue lo mejor. En la segunda parte, en la segunda iteración de esto, tratamos de darle un subconjunto de herramientas y eso como lo estamos trabajando con ellos y puliendo para que las próximas instancias de esto sean más fáciles de iniciar, ¿sí? Que implique menos esfuerzo cognitivo de las personas del equipo que tienen que entender una forma de trabajo nueva y además elegir las herramientas. El otro un poco lo conté ya, ¿sí? Como el inicio. Sí, hay un cambio de mentalidad que es difícil de hacer. Un comentario es que nosotros hicimos 2 iteraciones, muy poquitas personas se mantienen entre las 2, muchas personas son nuevas, y hay un cambio de mentalidad que lleva un tiempo a hacer. A pesar de que uno lo cuente, contarlo no es suficiente para hacer el cambio de mentalidad. Y es entender que lo que estamos diciendo tiene una velocidad, una aceleración distinta a la que están habituados. Muchas de las herramientas y mucho de lo que nosotros decimos que hay que hacer, ellos ya lo hacían, ¿sí? Hay que ir a conocer al consumidor, ellos ya lo hacían. Ir a hacer cambios en el producto, ajustarlo a la necesidad del mercado, todas esas cosas, ellos ya lo hacían. La diferencia es la velocidad. Entonces, por ejemplo, para poder conectarse con un consumidor, de una manera tenés un focus group, que subcontratás a una empresa que junta personas, los observa, hace preguntas y te da un informe. Y eso puede llevar 2 o 3 meses. 2 o 3 meses es el tiempo total de uno de nuestros ciclos. Entonces no serviría eso. No es que está mal, no serviría para la velocidad con la que nosotros trabajamos. Entonces eso hace que busquemos alternativas. Y eso le pasa a todas las personas en cada uno de los roles. En cada uno de los roles tiene que buscar alternativas más rápidas para resolver la situación, sabiendo que quizás la otra forma es más precisa, si ustedes quieren, pero da la información en un momento en el cual ya no sirve. Por ejemplo, para poder hacer análisis de la fórmula de la competencia, hay mecanismos dentro de la organización de mandar esas muestras a ser revisadas afuera. Mi iPad está ofreciéndome ayuda. ¿Cómo funciona esto? Perdón. Estoy en una situación complicada. Embarazosa. Complicado. Mira, ahí Siri me dice que estoy complicado. Bueno, entonces voy a tratar de seguir sin ayudarme con la parte de visualización de mi iPad. Tranquilo. Ahí va. La huella estaba al revés. Bien, iba a cambiar para verlo desde otro lado, a ver si lo podemos ver con otra visualización, porque quizás así podemos verlo. Este es como opa, quedó torcidito. Henrik, mientras tanto preguntó Juan, ¿cuántos equipos son y si ya los equipos estaban formados con un concepto multidisciplinario? No estaban formados con un concepto multidisciplinario y nosotros trabajamos con un equipo a la vez, a pesar de que había más equipos en la compañía. Pero ellos están trabajando con más equipos, nosotros somos uno de los equipos. Este es más o menos el proceso que estamos llevando. Tenemos una instancia de entender al usuario al principio. Esto de diverger, converger, el diamante de la toma de decisiones, esto que está por aquí, esto es como mentiroso, si ustedes quieren, porque no lo estamos usando tan estricto, ¿sí? Lo que está pasando más bien es que se toma como un proceso en el cual son los ciclos que están más abajo, estos ciclos que están más abajo,
el tiempo va hacia abajo, y cada tema va y viene muchas veces entre lo que es la parte de problema y lo que es la parte de entender plantear una solución, entender el problema, es algo que va pasando así, digamos, ¿sí? En algunos lugares de ese ciclo hay cosas que se deciden. Entonces, esta mirada es bien complicada para las personas que llegan al equipo y que no tenían experiencia previa. Y este cambio de mentalidad lleva un tiempo, más allá que se explique. Eso es un poco vos me preguntabas cómo se formaban los equipos. Sí, Enrique preguntó cuántos equipos eran y cómo se habían formado, o si ya eran multidisciplinarios. No eran multidisciplinarios, ellos tienen experiencia haciendo equipos para tareas específicas, pero estos equipos la diferencia es un nivel de ocupación relativamente alto. Trabajan la mitad del tiempo prácticamente en este equipo y el resto trabaja en sus día a día, y además algunos de ellos están full time. Esas dos cosas fueron aprendizajes que se implementaron en el segundo ciclo y que han sido muy útiles. Sí. ¿Cómo te sentís hasta ahora, Juan? ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? Sí. Bueno, con el tiempo, ¿cómo vamos? No sé, vos sos el entrevistador, ¿cuántas preguntas? No, ya casi no tengo más preguntas, no sé qué hacer, voy a buscar en internet. Bueno, preguntémosle a Siri. Sí. Bueno, pero querés contar la última pregunta era el proceso, no sé si consideras que está... Bueno, podemos detenernos un poco en el proceso. El proceso tiene como una lógica muy similar a lo que es la lógica de Design Thinking, más Lean Startup, más desarrollo ágil, si ustedes quieren, ¿no? Pero básicamente está en tres instancias bastante distintas. Uno es en el inicio, en la parte de aquí, nosotros estamos como conociendo la situación, ¿sí? ¿Por qué significa conociendo la situación? Dado que es un producto que ya está en el mercado probablemente. Nuestro grupo no estaba innovando, creando nuevos productos, sino que estaba innovando en cómo esos productos llegaban al consumidor y cómo el producto estaba ajustado a las necesidades de los consumidores. Los consumidores no son uno solo, son variados, los canales no son uno solo, son variados. Entonces, ¿cómo hacemos para ponernos en contacto con ellos? Además, hay personas de estos grupos que no son de la categoría, no conocen el ámbito en el que están hablando. Entonces, una cosa que se ha hecho es ir a hablar con los clientes. Con los clientes son los canales y con los consumidores. Y escucharlos en principio sin una hipótesis muy fuerte, aunque a veces hay una hipótesis, ¿sí? ¿Por qué ir a un lugar de alto tránsito? Bueno, porque creo que si yo pudiera vender en ese lugar de alto tránsito, como es una estación de trenes o algún lugar de alto tránsito, si yo puedo ir a ese lugar, es probable que llegue a muchas personas. También el canal online, por ejemplo, pero justo el canal online hay un grupo separado que está trabajando con eso, entonces normalmente ahí no nos metíamos, salvo que hubiera sinergia. Entonces eso es como una cosa más abierta y con intuiciones, y de ahí salen una serie de ideas, potenciales problemas, oportunidades, a veces mirando para adentro, a veces mirando para afuera. ¿Sí? Hay situaciones, estamos desperdiciando mucho producto porque hay partes, se llama merma, ¿sí? Pero hay partes de los productos que es el producto en sí mismo que por alguna razón del proceso de fabricación no está llegando al consumidor. ¿Podemos hacer algo con eso? ¿Podemos mejorar nuestro proceso de producción? ¿Hacer que ese producto llegue de otra manera al consumidor, a otro consumidor? No sé. Entonces, esas son oportunidades internas. Pero esas oportunidades internas no las podemos hacer push. Ese es un tema importante. Esto es todo customer centric. Ellos siempre fueron customer centric, pero acá está el customer centric más rápido, más acelerado. Y entonces es tratar de hacer una bolsa del producto lo más rápido posible para ver si llega a un tipo, por ejemplo, venta a granel o venta profesional o otros canales de distribución, y hacer ese aprendizaje muy rápido. Entonces, estamos viendo la oportunidad, lo transformamos en una hipótesis, vamos a ver si es para algún grupo de consumidores es un problema,
lo validamos y volvemos a probar porque aprendimos algo nuevo y lo volvemos a probar. Esa parte es la parte que está acá, ¿sí? Esto está iterando y esa iteración tiene el problema de que hay probablemente, como los equipos son más o menos grandes, no hay uno de esos por vez, porque también hay tiempos de espera. Hay que pedir producto de la planta, hay que pedir bolsas al proveedor, etiquetas, etc. Entonces hay varios de estos girando en paralelo. Entonces una dificultad que tuvimos es que a veces es difícil entender dónde estamos, porque hay tantas cosas en proceso. Por este doble ciclo, digamos, ¿no? Que estamos a veces... Es esto de acá abajo, sí. Es esto de acá, es esta parte de acá, que nosotros tenemos como varias líneas de investigación trabajando en paralelo. ¿La duración de la iteración tenían algo estándar o es una pregunta de Eric? Cuando nos convocaron nos dijeron, tenemos 6 meses para lograr resultados y podemos trabajar con estas 3 categorías. Nosotros lo conversamos internamente con ellos y llegamos a la conclusión de que si nosotros teníamos las 3 categorías 6 meses, la posibilidad de perder foco iba a ser muy grande, porque íbamos a investigar tantas posibilidades y no íbamos a tener la experiencia de pasar por el tramo final que todavía no comenté. El tramo final es bien complicado y es el tramo de implementación, ¿sí? Entonces lo que nosotros planteamos es, hagamos 3 ciclos, uno por cada categoría, y enfoquémonos en cada categoría para tratar de llegar a resultados reales, ¿sí? Valor obtenido realmente y no ideas de valor. Y eso, así que los ciclos son de 2 meses. En 2 meses intentamos pasar por todo este proceso de divergencia, convergencia y llegar a productos que realmente muevan la aguja de la organización. La parte de implementación es un gran desafío para este tipo de proyectos, porque el cambio de mentalidad que tuvo el equipo no pasó al resto de la organización. Entonces, cuando el equipo quiere pasar algo hacia la organización, hay cosas que vuelven, porque no fueron pensadas en su momento original, ¿sí? Pensamos que era bueno hacer esto en la línea de producción, pero cuando vamos a la línea de producción, a pesar de que lo probamos en una forma más chica, cuando lo vamos a hacer en volumen, no funciona. Y hay que volver y modificar para no perder aprender de eso y no perder el todo, ¿sí? No es una cuestión de que, no se pudo hacer esto, tiramos toda la basura. ¿Cómo podemos modificar para que siga siendo posible? Y eso, la dificultad que hay, es que esas personas que están trabajando en esa parte no son parte del grupo y no han tenido el cambio cultural. Entonces, eso fue una dificultad en los primeros 2 meses, en el primer ciclo, y en el segundo ciclo lo que se hizo fue incorporar eso más temprano. Lo cual no es sin costos, porque significa que esos 2 meses de alguna manera se acortan y hay que tomar las decisiones de seguir o no seguir mucho más temprano, ¿sí? Porque hay que incorporar la parte de implementación. Eso fue un aprendizaje, ¿sí? Como la conexión de este equipo con el resto de la organización tiene que ser fluida, porque si no se pierde el valor. Pensamos que logramos algo, tenemos un PPT que dice que logramos un montón de beneficios, pero en la práctica, en el bottom line de la organización, no se refleja. En el periodo de 2 meses. Es que quizás nunca, porque si no se reflejan esos 2 meses y se lo pasamos a la organización sigue con los ciclos habituales, la velocidad habitual, y no aprende con la forma que nosotros aprenderíamos. Y entonces lo que pasa es que eso se pierde. De hecho, nos pasó al revés. Nos han llegado proyectos que parecían... estos son los que se llaman los famosos quick win. Llegaban quick win que nos decían, esto es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es llevarlo adelante. Y cuando lo agarrábamos, veíamos que estaba en una instancia todavía muy embrionaria. O sea, el beneficio estaba ahí, pero no se habían seguido los pasos para poder ver en dónde te tropezabas cuando ibas a ese beneficio. Y bueno, eso creo que es un aprendizaje. Cada vez que la organización en general acerca a este equipo a un quick win, es probable que no sea un quick win, que sea una buena idea que hay que tomarla como cualquier otra buena idea y pulirla y llevarla adelante. La gran diferencia, yo creo, de estos equipos,
los equipos que estoy hablando no significa, no quiero generalizar, son poquitos, es que es la velocidad con la que se aprende. Y ese es un cambio de mindset en cada uno de las partes. O sea, acá hay como un desafío que se tomaron ellos y un permiso que les dieron el permiso de no se detengan ante el no de la organización en su conjunto. La organización les va a decir que no muchas veces, porque por eso no lo hemos hecho hasta ahora, digamos, si no ya lo hubiéramos hecho. Entonces, ante el no, ustedes sigan adelante, desafíen ese no, busquen una vuelta, aprendamos de cómo hacerlo de manera diferente. Y eso ha pasado en cada una de estas instancias, ¿sí? Eso es Por ahí es un no incluso tácito y omnipresente, digamos. No es que alguien te está diciendo que no, sino que la organización no te ayuda a ese cambio. Tal cual. Hay muchas formas del no. El no puede ser, pero eso ya lo probamos y no anduvo. Y es verdad, es probable que lo hayan probado y que no anduvo, lo cual no significa que mirándolo desde otro lado, o con el contexto nuevo, o con algo nuevo que apareció, ahora funcione. Ese cambio de mirada, ese cambio de mentalidad, ahí aprovecho para comentarles a todos que Claudia nos compartió una experiencia, no es pregunta me parece, porque no veo ningún signo de interrogación, pero tal vez es una experiencia que está contando ella que les puede ser útil a todos. Tengo una pregunta de Nico, que dice si definieron algún criterio para el éxito de la iniciativa, me imagino yo que para el éxito del ciclo. Sí, sí, tal cual, Nico, hubo un criterio que fue cambiando, ¿sí? Voy a contar las dos formas que tomó ese criterio, o las tres si ustedes quieren. Acabo de ver que hay marcas ahí, así que lo voy a sacar. Pero les voy a contar. Hay un criterio en los productos que es el primer criterio es este grupo que nosotros tomamos tenía que generar un cierto ahorro porque de alguna manera era la base financiera para otros grupos que iban a trabajar. Entonces ahí había como la necesidad de un ahorro temprano para poder financiar de alguna manera las otras iniciativas que son como más, potencialmente de más impacto, pero también de una realización de más largo plazo. Ahora, ese era un monto. Hay que llegar a tantos millones de dinero en este tiempo. Cuando nosotros tomamos eso, lo tratamos de decir seamos como más desafiantes. No nos pongamos a nosotros eso como techo. Pongámonos como un indicador, pero nosotros apuntemos a más. Nosotros queremos generar más que eso, ¿sí? Pero lo que nos sirvió... No más dinero, sino otra cosa tal vez. En realidad dijimos más dinero, ¿sí? Para ser sincero dijimos más dinero. Pero lo que nos sirvió ahí es que esa fue nuestra medición de la dimensión de lo relevante. Cuando nosotros teníamos que seleccionar cosas, usamos eso como una dimensión de cuán relevante era esta idea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a tratar de no tirar números exactos, pero un sexto más o menos, o un octavo del resultado final era un go, no go. O sea, si nosotros teníamos algo que era menos de un sexto, o un octavo, creo, menos de un octavo, probablemente era un no go, digamos, eso no avanzaba. Tenía que tener más de un octavo, ¿sí? Entonces, como pensando que, de alguna manera, en 8 iniciativas exitosas, nosotros teníamos que obtener el beneficio que se había propuesto. Y las 8 iniciativas tenían que plasmarse en el ciclo de 2 meses. Exactamente, ¿sí? En algunos casos, con algunas salvedades, algo negociable podía ser. En algunos casos podía llegar hasta cierto nivel, sobre todo en el primer ciclo que no teníamos eso hablado, podía llegar hasta el nivel de dárselo a la gente de producción, ¿sí? Hay como un momento de aceptación que se hace con un comité que se le dice, esta es la idea, estos son los impactos, esto es lo que nosotros aprendimos, vamos o no vamos con esto, y ese momento era de alguna forma en el primer ciclo lo que se aceptaba.
En el segundo ciclo se fue un poco más allá y se dijo, bueno, no es suficiente que te den el OK, tiene que estar en producción. ¿Sí? Y entonces muchas cosas quedaban fuera por una cuestión de que no se podía obtener valor. También hay unas diferencias entre lo que son mejoras de costos internas, que esa era la primera mirada, y hay otra que es mejoras porque conseguiste más mercado. Las mejoras de costos internos son relativamente más fáciles de calcular y normalmente uno puede tener cierta certidumbre que si algún producto lo hacía a 10 y ahora lo está haciendo a 9, por el volumen de producto anual, vos más o menos tenés una certidumbre de cuánto vas a ahorrar. Pero cuando vos estás diciendo, yo con si vos ese mismo producto que salía a 10, ahora lo bajo a 9, y con ese costo yo salgo a ser más agresivo en cuanto a precio en el mercado para posicionarme mejor y tener más ventas, eso no es tan fácil de predecir cuánto vas a ganar de ventas y cuánto market share le vas a sacar a la competencia. Entonces, eso es algo que se balancea, pero es como que está ahí. Y eso nos lleva a algo que les quería comentar. Iniciamos con dinero y después hubo dos formas alternativas que fueron una negativa y una positiva. La forma negativa es, quiero tanto de margen. En vez de pedir, quiero un ahorro total de tanto, quiero un 20% de margen. Estamos en el 10% o estamos en negativo y quiero llevar al 10, o estamos en el 10 y quiero llevar al 20. Eso como motivador del equipo es muy malo, digamos, es pésimo, no nos ayudaba en nada como motivador, ¿sí? Ahora, cuando vos pensás por qué quieres ese margen, por qué querés llegar a ese margen, y bueno, vos querés llegar a ese margen porque si con ese margen vos salís al mercado, entonces podés llegar, por ejemplo, a una cadena de distribución que antes no te aceptaba porque no le podías dar el beneficio. No tenías margen como para darle beneficio a esa cadena de distribución y de pronto tu producto con un poco más de margen llega a una distribución mucho mayor y aumenta mucho las ventas. Entonces, lo que nos funcionó mucho mejor fue cuando el desafío no estaba puesto en temas de números o en márgenes, sino que estaba puesto en desafíos, por ejemplo, de quiero poder vender en tal sector de la Argentina. Más atractivos, digamos, para el equipo. Para el equipo era mucho más motivante, ¿sí? Y además abría la posibilidad de pensar cosas distintas. Porque cuando lo que nosotros queremos es mejorar, llegar a mercados nuevos, llegar a los mercados mejor posicionados contra la competencia, eso abre muchas posibilidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un producto que sale 100 pesos y se vende 1000, yo tengo el costo de 100 pesos, yo tengo la posibilidad de ahorrar hasta 100.000 pesos, porque es el costo total del producto. Ahora, si yo pienso, ¿cuánto más puedo vender este producto? La cantidad de valor que yo puedo generar es muchísimo mayor. Entonces, nos abrió cuando lo veíamos de costo parecía inalcanzable. Cuando lo ves como posibilidad de llegar a otras cosas, sí. O sea que ustedes contrapropusieron propósitos más desafiantes o más atractivos no se quedaron con los propósitos que les trasladó la organización. Nosotros hicimos internamente como reentender esto, digamos, a pesar de que nuestro nombre era Saving, no era solamente Saving nuestro foco, sino que nuestro foco podía ser otro. Pero el desafío no vino del equipo, vino de afuera de todas formas. El comprender con qué otra marca estamos compitiendo es algo que sabe la persona que está en la cabeza de la compañía. ¿Sí? Hay algunas cosas que surgieron como oportunidades y en algunos casos eso está por quedar como proyecto por separado porque no tiene el tiempo de vida de estos 2 meses. Hay algunas cosas que probablemente tengan otro flow, pero los desafíos de estos 2 meses en general vienen de las personas de la categoría, los líderes de la categoría, que tienen bien claro qué es lo que necesitan para que el producto sea exitoso. Bien, hay algunas preguntas más, pero te pregunto, ¿cómo vamos con el tiempo? Habíamos dicho que íbamos a cerrar en 45 más o menos, así que tenemos unos 10 minutos. Sí, ahí está, justo. Mira, qué casualidad. Uh-huh. Sí. ¿Querés que, no sé, si hay algo que a vos te gustaría proteger el tiempo para contar algo en particular, o no, vamos con las preguntas? Vamos con las preguntas. Ok.
Hay dos preguntas que se me ocurre están relacionadas, que es de Janet, que preguntó cómo eligieron los conceptos, o las herramientas, me imagino yo, los conceptos de innovación a utilizar. Te los dio, la organización les dio esos conceptos, cuáles usaron. Por ejemplo, escuchó decir en algún momento algo de Design Thinking. Y otra pregunta de Daniel es que nos cuenta que él hace seguimientos de indicadores por hipótesis, le fue de utilizar un tablero Javelin que proponen en Lean Startup. Yo no lo conozco. No, no lo conozco. La respuesta a la pregunta es que, bueno, yo en este proyecto estuve con Ricardo Coluso, él sabe mucho sobre temas de innovación y descubrimiento de producto. El error que nosotros cometimos en la primera parte, en el primer ciclo de 2 meses, fue que los llenamos hay un montón de herramientas y trabajamos por ejemplo, trabajamos con uno que Pablo Biczynski y Rick están utilizando, que se llama Opportunity Map. Hicimos mapas de empatía, hicimos entrevistas con los usuarios, hicimos ¿cómo se llama? ¿Persona? No usamos personas, pero definir el producto como la voz del usuario, como definir el problema como la forma en la que describiría el usuario. Empatía. Sí, es el resultado de empatía. Se me fue el nombre, digamos. Okay. Creo que es Customer Voice o algo por el estilo. Es definir el problema con las palabras del usuario. Después usamos Story Maps, hicimos evaluaciones rápidas de impacto. De hecho, ahí surgió de algunas cosas como que las fuimos descubriendo con ellos cuando fuimos avanzando. Probamos muchísimas formas de visualización hasta encontrar algunas que nos funcionaban y después las tuvimos que cambiar porque la dinámica del equipo, la intención, el foco del equipo va cambiando mucho, depende del momento, y entonces las cosas que se visualizan son distintas. El nivel de precisión que uno tiene en una estimación al principio es bien distinto al que tiene más adelante, entonces tuvimos que ir balanceando varias de esas cosas y como muchas cosas las fuimos descubriendo con ellos. Nosotros propusimos alternativas y ellos fueron como que las probamos y ellos fueron tomando algunas y otras no. Entonces esa fue la forma en la que en general esperaban que nosotros les propusiéramos las herramientas, porque ellos tienen sus propias herramientas y ya las saben usar, y si las necesitaban usar, las iban a sacar de su caja de herramientas y le van a usar, digamos. Entonces a nosotros nos pidieron mostrarme herramientas nuevas y yo después las evaluaré en función del contexto de todo lo que tengo. ¿Sí? Así que fue un poco así. Se me ocurrió... Tengo una cosa para agregar acá que hablamos con Giro que me gustaría compartirles, y es que uno de los cambios importantes es cómo las cosas, las actividades que la empresa ya tiene de por sí, tienen que ser modificadas por esta forma de trabajo. Una de esas, por ejemplo, es la toma de decisiones. Nosotros tuvimos que hacer toma de decisiones en ámbitos en los que teníamos muy poca información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿en qué momento decimos que algo no lo tratamos más? Porque cada oportunidad que vos tomás tiene un potencial valor. Pero el costo es el foco del equipo. Entonces, el foco del equipo es, en vez de la capacidad, sería la capacidad de foco del equipo. ¿En cuántos temas puede estar el equipo simultáneamente? Y en el primer ciclo, la primera versión de 2 meses, lo que nos pasó, o entendemos que nos pasó entre todos, que nos enfocamos demasiado. Y llegamos a conclusiones que fueron buenas, pero no las mejores que podríamos haber tenido. Entonces, en la segunda parte... O sea, descartaron mucho. No investigamos suficiente. No abrimos, no nos metimos en caminos alternativos lo suficiente. ¿Sí? Entonces, no nos dimos cuenta que descartamos por no haberlo buscado. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, fuimos a la planta relativamente tarde en el proceso, y cuando fuimos a la planta y nos presentaron la planta, nos contaron algo que para ellos era obvio, que había una oportunidad muy grande, y nosotros no la teníamos presente, y ellos tampoco nunca las habían traído,
siempre estuvimos en contacto con la planta, siempre había gente que trabajaba en la planta que estaba en el equipo, y sin embargo algunas cosas como que son transparentes para las personas y no las ve. O sea, han aparecido frases en este equipo que son muy simpáticas. Una es el hablemos sin saber. Los expertos, cuando están hablando desde su experiencia, eh, no ven cosas que ya están acostumbrados a que siempre están así, son transparentes para ellos, no las ven. Entonces, en un equipo multidisciplinario, a veces uno cae en la tentación de que este tema ustedes lo saben bien, trátenlo ustedes. Pero la falta de la mirada de principiante, que haya alguien que pueda hablar sin saber, aporta un valor que no es como, no se puede creer, digamos. O sea, aparecen cosas que no, los expertos solos nunca hubieran imaginado. Entonces eso lo Estás aportando ignorancia, digamos. Estás aportando una mirada fresca que rompe la transparencia, sí, desde la ignorancia, quizás. Entonces, lo que se hizo la segunda vez es proteger un momento para todo el equipo para que exploraran más, pero en algún momento hay que tomar una decisión, y ese momento de tomar la decisión es información insuficiente para lo que normalmente sería tomar una decisión dentro de esta organización. Entonces se hacen como apuestas, si ustedes quieren. Es como decir, me suena que acá tenemos más posibilidades de llegar a un valor importante en este corto tiempo. Y lo otro lo corremos, y eso es doloroso, porque hay que tomar una decisión de que cuando vos estuviste investigando, eso te parece como que estás matando una idea genial, pero a veces hay que tomar esa decisión. Y para eso nos sirvió mucho tener como órdenes de magnitud de lo que era relevante y lo que no. Para objetivizar ese Para descartar. objetivizar, sí, sí. Se me ocurrieron dos preguntas, y te hago las dos y vos elegís si contestás las dos o una sola. Ese fue el dejar caer que está acá, perdón. Sí, contame. Una es, veo a muchos colegas de la comunidad ágil entre los reconozco, probablemente haya más que no reconozco. Y una pregunta que a mí se me ocurriría como colega es cómo estuvo formado el equipo de Clear que trabajó en esta iniciativa, algún detalle mínimo de cómo estructuramos el acompañamiento a este cliente. No hay mucha estructura. Fuimos Ricardo Colucci y yo, y Pablo Tortorella en el inicio. Hicimos algunas de las capacitaciones, la inicial la hicimos con Pablo Tortorella, Rick y yo, y después el acompañamiento lo hicimos entre Rick y yo de alguna manera, a veces de a pares y a veces uno solo. No sé qué podría yo ayudar en ese aspecto. No, a mí se me ocurriría dedicación, no sé. Ok. En la primera parte hicimos una dedicación como decreciente, en el principio más alta y después como más baja. Después nos dimos cuenta que no, en este equipo eso no funcionaba. El nivel de innovación y de reconfiguración es continuo y cambia, lo que se está haciendo no se repite. Entonces es distinto los primeros 15 días que lo del medio que el final. Entonces mantuvimos una dedicación continua. En la segunda vez mantuvimos una dedicación continua. ¿Sí? Hay algo acá que se replica en el equipo y en el resto de la organización. Es una diferencia, una distinción, si queremos usar técnica, es que entre el costo de explorar y el costo de reconfigurar. El costo de explorar una solución es ver si una solución es una solución o no. Y el costo de reconfigurar es cuando la queremos escalar a volumen. El tema es que hay que cambiar las dos cosas para poder hacer como esto de los ciclos cortos y la agilidad. Hay que escalar en la exploración y en la reconfiguración. Lo que nosotros vimos es que el mismo equipo tiene que reconfigurarse y entonces nosotros, estando ahí, podíamos ayudar a reconfigurarse más rápidamente, además de la organización. Bueno, yo creo que estamos. ¿Te sentiste cómodo? ¿Vas a volver en otra oportunidad a esta serie de reportajes? ¿Vos querés un NPS del entrevistador? No en público, por favor. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Vamos a dejar esto como un video y seguimos disponibles para cualquier consulta que tengan por fuera. Gracias a todos por las preguntas. Nos vemos. Saludos a todos. Saludos. Un gran abrazo. Eso.